Este programa es presentado por Ena Dental. Seguro te quedas con una sonrisa. Y Cachito Boreal. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa y podcast consentido, Trascendido, donde seguramente te quedas y te llevas algo. Y el día de hoy, cómo no, con el invitadazo que tenemos especial, ya el historiador de casa, el ingeniero agrónomo, como yo digo, ingeniero agrónomo de profesión, historiador por convicción, el ingeniero Julio César López Uriza. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, Gerardo, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu interesante programa. Al contrario, ingeniero, gracias. Ya es el historiador de casa y ojalá nos siga acompañando, sobre todo en estas fechas tan especiales. Rol, como cada año, cuando estabas chamaco, te saludo hasta la Sultana del Norte, ibas a la feria, la famosa feria que todo mundo esperábamos de chavos, ¿no? Porque en Iguala en aquellos tiempos, sobre todo, no había mucho que hacer y cada año, y el 24 de febrero, pues no íbamos a las clases ni nada, pero pues sí nos íbamos a la feria, era el día importante donde venían los mejores artistas, pero no sabíamos ni por qué. El día de hoy vamos a hablar de ello. ¿Cómo estás, Rul? Sí, todo muy bien. Bienvenidos a este nuevo programa. Y sí, efectivamente, el famoso 24 de febrero, ya hasta que sales, que yo creo que, fíjate, hace rato se me estaba ocurriendo hacer un programa no sé si es inmigrantes o emigrantes, de gente que emigra, que tiene que emigrar por cuestiones laborales o por cuestiones de necesidad de un estado a otro, pero hasta que salí de mi estado, digamos, me percaté que el 24 de febrero nada más se celebraba en Iguala, con el famoso Día de la Bandera. Y de hecho, la ciudad de Iguala tiene grande historia, y creo que, no sé si a raíz, Inge, usted me va a decir, a raíz de que abren la nueva autopista del Sol, empieza a perder su auge, ¿no? Porque antes era, era como Platanillo, ¿no? Que decía que era paso de... Obligado. Era paso Sí. obligado, ¿no? De todos los chilangos que iban a Acapulco. Eran muchos. Se comía muy buena cecina, se come todavía, yo creo que de las mejores cecinas, quizá después de la de Yecapixtla, o sea, andan dando ahí un quien vive. Muy buena comida que hay en Iguala, todos los Curiosamente platillos. buen queso, Rol, y no es de Oaxaca, o sea, porque Oaxaca tiene fama de buenos quesos, pero creo que Iguala se lo lleva, pero bueno, continúa, por Sí, favor. de diferente forma, pero sí, yo creo que, digo, no, nunca he estado en Oaxaca, pero culinariamente quizá o gastronómicamente están compitiendo con una de las mejores cocinas para mi punto de vista. Y lógicamente, bueno, también tienen a la mayor asta bandera o el asta bandera más alta no sé si del continente, pero sí de México. Y precisamente que está arriba del cerro Tehuehue. no, del Tehuehue, arriba del cerro del Tehuehue. Sí. Y precisamente fue inaugurado por en Cedillo. aquel entonces, exactamente, nuestro presidente En Ernesto Zedillo Ponte de... 1998, el 24 de febrero, el presidente Cedillo Pero si es de Latinoamérica, ¿no, ingeniero? Al menos cuando la inauguraron, yo recuerdo muy bien que es fue la la de más alta de Latinoamérica, la más alta. Latinoamérica. Luego, por 12 años, yo ya chequé eso, por 12 años fue la más alta de México, hasta que construyeron la de Ciudad Acuña, Coahuila, que está en una línea fronteriza, ustedes deben estar más cerca de ello. Y esa hasta es cosa de 2, 3 metros más alta. ¿Cuánto se necesita para los 2 pinches metros que nos faltan? De una vez díganos, ingeniero. ¿Qué chingados? Ni en eso podemos ser primer lugar, me carga la chingada, ahora sí ya me enojó, desde el principio del programa. Lástima. Margarito, le ponemos 5 metros más, de una vez ya, chingados. Una vez, ¿no? A ver quién se sube a soldarle. Sí, ingeniero. Y oiga, entrando en materia, ingeniero, como estábamos platicando aquí con Rol, pues sabíamos de chavos que el 24 no había
no había clases, ¿no? Allá en Iguala, y así como muchas fechas históricas, que hasta la fecha si le preguntan a los chavos sobre todo, no van a saber por qué no van el 20 de noviembre, el 16 de septiembre, ¿no? El 5 de febrero. El 4 de octubre, güey. Ajá. El 4 de octubre es el Día de los Día Locos, de los mi estimado, es el Día del Santo Iguala. Patrono de Iguala, así como no. Sí, San cierto, Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Pero bueno, ingeniero, entonces, el 24 de febrero se festeja el Día de nuestro lábaro patrio, ¿no? De nuestra Correcto. queridísima bandera. ¿Cómo empieza todo esto, ingeniero? Según datos que tuve que investigar, porque el historiador es usted, pero en el 1934 es cuando se pone, vamos a decirlo así, se establece esta fecha, pero si no es hasta que Lázaro Cárdenas en 1940 es cuando ya lo hace oficial, Correcto. ¿no? Hasta donde tengo entendido. Correcto. De hecho, creo que hay un error histórico. Porque ya comenzamos, Chihuahua. hay un error histórico al respecto. Ajá. ¿Por qué se eligió el 24 de febrero? Seguro era cumpleaños de alguien de su familia. De 1821. Plan de Iguala, ¿no? No, resulta que ese día todavía nadie conocía una bandera que fuera a ser el símbolo del país que empezaban a hacer, del país independiente. Lo que pasó el 24 de febrero y quedó documentado es que en la casa donde se alojaba Iturbide, que tenía su frente exactamente frente al atrio, al costado sur del atrio parroquial de San Francisco. Ahí está ahora el monumento a la bandera. Ahí, pues eso fue muy anterior al monumento. Y ahí se alojaba en una casa de don Mariano Ortiz de la Peña, que le ofreció a Agustín de Iturbide. Entonces, Iturbide, como ya había logrado la comunicación por carta con Vicente Guerrero, y Vicente Guerrero ya conocía el plan de Iguala, ¿verdad? Él en una de sus cartas le contestó y le dijo qué condiciones ponía para aceptar incorporarse. Ya todo mundo buscaba la paz, eran 11 años de guerra, de muerte, de sangre, y entonces ya todo mundo asumió una actitud de sumar en lugar de enfrentarse. Ya había habido días antes, hubo enfrentamientos todavía entre insurgentes y realistas. Entonces, el 24 de febrero se reunieron en esa casa, donde está ahora el monumento de Iguala, se reunieron jefes realistas y jefes insurgentes con mando, y ahí Iturbide proclamó el plan de independencia de la América Septentrional. Entonces... No es lo mismo que plan de Iguala, es diferente. Es el plan de Iguala. El plan de Iguala es un sobrenombre, porque es el plan que se proclamó en Iguala, que es, en alguna medida me gusta más. Se elaboró allá, pues. Sí, a huevo. De hecho, sí me gusta más, plan de Iguala. Ahí estaba. Pero bueno, continúe. Pero es como un sobrenombre lo del plan de Iguala. Ahora sí que me gusta más su apodo, a mí que el nombre real. ¿No? Bueno, el nombre oficial, ¿verdad? Es Plan de Independencia de la América Septentrional. Y es cuando hacen entre ambos ejércitos, digamos, ¿no? El realista y el insurgente, el ejército trigarante, ¿no? De ahí se derivó, ¿verdad? Fue unos días después, y esa es la fecha que se nos olvida. El 2 de marzo, del 24 de febrero al 2 de marzo, una semana, más o menos, una semana de diferencia. Entonces, como ya todo iba avanzando, ¿verdad? Ese mismo día, el 24, el Iturbide le mandó con un propio al virrey, al conde del Venadito, le mandó un tanto del plan, ¿verdad? Con la idea de que lo aceptara, cosa que no fue así.
¿verdad? Ahí el virrey luego declaró a Iturbide fuera de la ley. El virrey era el O'Donoghue, sí, ¿verdad? Juan O'Donoghue, ¿no? No, se llamaba Ruiz de Apodaca, Ok. conde del Venadito. Fíjate, Rol, de Apodaca, y no precisamente precisamente de Nuevo León, ¿no? De Digo, de Apodaca y no necesariamente de Nuevo León, por donde están los lares acá de Rol. Bueno, el caso es de que por esa razón a todo mundo se le quedó como fecha el 24 de febrero, pero aclaro que ese día todavía no se conocía la bandera. Es lo que puedo decir respecto a la fecha, ¿verdad? Fue el 24 de febrero que vamos a celebrar mañana, el 201 aniversario de la proclamación del Plan de Independencia. Una semana después. No, pero Inge, a ver, una pregunta, ahí no me cuadran un poquito las fechas. Teóricamente el plan de Independencia, el plan de Iguala no se promulga el 27 de septiembre de 1821, ¿o qué pasa del 2 de marzo al 27 de septiembre? Entra el ejército trigarante, ya después de una labor muy intensa y muy efectiva. Okay. Ya cuando la corona española vio que ya no era posible rescatar a la Nueva España a su beneficio, esto fue unos meses después de esta proclamación. Claro. Lo que pasó el 27 de septiembre fue la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y al día siguiente la firma del Acta de Independencia. Ok. Teóricamente, oficialmente somos un país independiente a partir del 28 de septiembre, entonces. Correcto. Ahí se formó con la llegada del ejército trigarante y a falta de un virrey y a falta de un emperador y a falta de un presidente, de algo que todavía no sabía ni cómo se iba a llamar. A falta de todo, chinga. De todo, prácticamente, cabrón. Se formó una junta gubernativa. Era para tomar decisiones colegiadas en lo que se definía la situación del gobierno. Entonces ahí también hay mucho material interesante y todo, absolutamente todo, evidencia que todo lo manejaron los conservadores. Pero entre los conservadores había algunos liberales, ¿verdad? Puesto que todo se derivó de un acuerdo entre insurgentes y realistas. Entonces, el verdadero Día de la Bandera, y lo han dicho algunos historiadores reconocidos, el verdadero Día de la Bandera debería ser el 2 de marzo, porque fue el día en que los soldados que formaron ese día el ejército trigarante conocieron por primera vez la bandera mexicana. A eso iba, pero antes de llegar al día en que ya tenemos una bandera, ya tenemos valga mi expresión, un pedazo de tela que nos representa y nos da identidad de alguna forma. Cuando, ingeniero, voy a hacer un paréntesis un poco, me quedé pensando en la importancia que tenían las personas, Rol, que llevaban esas misivas, ¿no? Para que sí, o sea, las cartas, los comunicados entre particulares, para que llegaran, para que esa información no se regara, ¿no? Sobre todo al enemigo. Esas personas tenían un nombre específico, ingeniero, las personas que llevaban esas cartas. Mira, al principio, bueno, todo esto se manejaba a través de propios. Entonces eran militares debidamente resguardados y debidamente protegidos los documentos por lo que pudiera suceder. Pues eran caravanas, no era una sola persona, eran varias personas que iban resguardando. Bien armadas y sin límites de recursos para cualquier contingencia. Los famosos heraldos, ¿no? No, bueno, heraldos, no sé si eran así. Ajá. Así es. Bueno. Entonces,
llegaban y había que esperar respuesta, decir, bueno, nosotros necesitamos que esto ya defina usted su postura y elabore una respuesta para llevarla. Fue una labor muy importante, pero fue una labor sobre todo entre los conservadores, ¿verdad? Es Correcto, una labor qué importancia, ¿no? Sí, una labor que era imposible que pudiera haber realizado Vicente Guerrero. A Vicente Guerrero ni lo conocían los jefes insurgentes, más que con los que se enfrentaba aquí en el sur, ¿verdad? Y era el último que quedaba, ¿no? El que era, o sea, después de Morelos fue el último bastión, digamos, el último caudillo. ¿Verdad? Y una cosa que también como que nos limita mucho la historia oficial, es que la famosa conjura de la profesa estableció que ellos ya conocían, había un caudillo que no tenía mucha fuerza, Guadalupe Victoria, duranguense, pero andaba en Veracruz. Ese no les generaba ninguna preocupación. El único caudillo y el único ejército, ¿verdad?, que les causaba preocupación eran el sur, las tropas de Vicente Guerrero. Entonces dicen, no, pues es cosa de que mandemos a un buen jefe y lo aniquilan unos días y entonces echamos adelante nuestro plan. ¿verdad? El plan de la profesa, dicen algunos historiadores, Vicente Guerrero llegó a Iguala con el plan de la profesa en la bolsa y pensó que iba a aniquilar a los insurgentes, pero ya... ¿Vicente Guerrero o Iturbide? Iturbide a Vicente Guerrero. Claro, a los insurgentes quería aniquilar, evidentemente que era Iturbide. Entonces, resulta que los insurgentes ya habían desarrollado, con tantos años de lucha, 11 años de lucha, muy buena formación para las guerrillas. Y les propinaron a los insurgentes, a los realistas. Unas derrotas muy, muy serias. Luego, aparte de la orografía del estado de Guerrero, ¿no? O sea, claro, aprovechándose guerrilla, de esa parte, ¿no? Guerrero es que la conocían ideal para la guerra de guerrillas. Y luego sin comunicaciones. Entonces, mismo Iturbide con sus tropas llegó a sufrir alguna derrota que le propinó Pedro Asensio Algeciras. Y están registradas en la historia muchas derrotas de los realistas que les propinaron los insurgentes. Entonces, vio Iturbide que el plan como lo traían no les iba a funcionar. Entonces ya optó por el convencimiento, por invitarlos, y mira, ya, ahora por las buenas, como quien dice, ¿no? Como vamos a echarnos señora, ¿no? Vamos a echarnos unas cheves, vamos agarrar la onda. Por la misma causa, pero no decían cuál era el propósito oculto, que era el evitar que se aplicara en Nueva España la Constitución de Cádiz. Entonces, volvemos al 2 de marzo. En Iguala se juntaron tropas insurgentes, tropas realistas. Hubo en una capilla que estaba en el atrio, lo que se sabe es que el templo que todos conocemos de San Francisco de Asís todavía no existía. Estaba en construcción y había una capilla en la esquina, viene siendo suroeste del atrio, más o menos donde se pone el huerto de Semana Santa. Ajá. Sí. Se ubican, ¿verdad? Sí, claro. Ahí hubo una misa de acción de gracias, un Te Deum, ¿verdad? Y ahí se juró el plan. Y después, saliendo de ahí, ha habido eventos a propósito en el mismo lugar, ¿verdad? Ahí en
en el Zócalo, que era la Plaza de Armas, y ahí hubo un evento donde se juró, y ahí conocieron los ejércitos y los igualtecos de la época, conocieron la primera bandera del país que se estaba... Oiga, ingeniero, ¿y a quién se le ocurre o quién tiene la idea de justamente, me imagino que la bandera a la que se está refiriendo justo era la trigarante, ¿no? Me imagino. Era la trigarante. Que por ahí está atrás, ahí se ve atrásito. Sí, curiosamente, hay varias versiones de la bandera trigarante. La auténtica, no hay la certeza de que sea la que tienen en el Museo Nacional de Historia, allá en Chapultepec. ¿Verdad? Hay una bandera que se le atribuye que fue del batallón de Celaya, porque el batallón de Celaya era el de Iturbide, que lo mandaron a Iguala, Teloloapan, a toda esa región, precisamente para ponerlo al mando de Iturbide. Entonces, de las banderas que se rescataron, hay una que perteneció al batallón Celaya, y se cree que esa fue la bandera que se presentó en Iguala el 2 de marzo. Y entonces no se tiene, vamos, el antecedente claro de a quién, específicamente a qué persona, un comandante, un coronel, que se le haya ocurrido justamente con esos tres colores que hasta donde sé también, y todavía tenía evidentemente más que nunca, ¿no? La Iglesia Católica que se metía en todo, y bueno, aquí no podía sí. faltar, donde el color blanco significaba justamente la religión católica, ¿no? Hasta donde tengo entendido, ¿cierto? Sí, los tres colores, el significado de los mismos, me parece que no hay mayor discusión de diferentes historiadores de que fue de un origen más bien religioso, aunque lo asocian con las famosas tres garantías, ¿verdad? Unidad, independencia y religión. La religión estaba tan arraigada. Pero eso es, perdón que lo interrumpa, pero eso es ya cuando justamente dejan a un lado, se independizan, vamos a decirlo así, de la religión católica, de la Iglesia Católica, y justo ponen unidad, ¿no? Si no estoy mal. No, la religión y el clero que la representaba eran tan poderosos en esa época que ni en la Constitución de Cádiz se descartó que la religión oficial, la religión obligatoria, era la católica. De hecho, algunos países de Centro y Sudamérica todavía mantienen ese texto sí, en su Constitución. Colombia, Costa Rica creo que es de los que más, que es oficialmente vaya, y eso es de tradición y era de obligación, porque el Papa, el alto clero, dieron un apoyo muy importante, muy grande a la corona española, a cambio de que la corona española iba a establecer la religión católica en todos los territorios que descubriera y que conquistara. Y vaya que lo hizo, ¿verdad? Porque a 200, ¿a qué? ¿No? ¿Cuál? A 500 años. 492, sí. Todavía se nota la influencia. Entonces, la Constitución de Cádiz se liberó de eso. ¿Y por qué se relaciona justamente? Bueno, yo he escuchado las historias que en Iguala se confecciona, se supone esto, la primera bandera, pero sí es la que se confecciona en Iguala, la de las tres, la de las tres garantías, o es otra la bandera. Primera, es la única que se hizo en Iguala, y es una bandera que duró poco. Duró poco, si la consideramos a partir del 2 de marzo, el mismo año, en noviembre de 1821, del mismo año, ¿verdad? Cuando ya se firmó el Acta de Independencia, eso fue el 28 de septiembre,
la Junta Gubernativa decidió cambiar esa bandera que tenía, cambiaron el orden de los colores y como las franjas eran en diagonal, las hicieron verticales. Entonces, desde como la conocemos año, hoy en día. Eso se ha conservado. Lo único que ha cambiado es el escudo, que al principio era con las alas del águila abiertas. Luego, cuando llegó el primer imperio, al muy poco tiempo, le pusieron una corona en la cabeza del águila. Después abdicó Agustín I y llegó la República y le quitaron la corona. Y pues lo que ha cambiado a través de estos 200 años es más bien el escudo. El escudo del águila y la serpiente que le han agregado. Ahí ya hay muchas interpretaciones, que tiene encino y laurel. Algún tiempo se veía ahí algo que representaba el lago. Hay muchas interpretaciones. Aquí lo interesante es que finalmente se impuso un símbolo prehispánico en el escudo del nuevo país, ¿verdad? ¿Por qué? Okay. Bueno, ya lo hemos platicado en el programa anterior en el que participé. Hablamos del mito fundacional del Imperio Mexica. Sí, correcto. Sí, es verdad. Y ahora con esto quiero llegar a un punto que me parece muy interesante por lo platicado con usted durante mucho tiempo, en lo particular, donde pues por alguna razón, yo ahorita ya pregunté y me dice usted que lo más probable es que haya venido de Celaya, ¿no? Esta bandera, la que se presenta ese día. Entonces, en esta historia, no, se la asignaron al batallón de Celaya. El batallón de Celaya estaba aquí en Iguala. Ya, o sea que lo mandaron a Iguala porque era la gente de Iturbide, la gente a la que ok, correcto, pero entonces, ¿de dónde salió esa bandera? Es lo que yo quiero saber. ¿De dónde salió? De alguna sastrería de Iguala, ¿verdad? No se ha podido comprobar porque pues es un sastre, un ciudadano común y corriente, ¿verdad? El que la hizo. Incluso se llegó a cuestionar si había existido. Afortunadamente, y ya les he platicado, que en un libro de reciente publicación, un excelente libro, un investigador norteamericano que se casó con una igualteca y es un gran genealogista, encontró, ¿verdad? Encontró a José Magdaleno Ocampo. Es José. ¿Dónde lo encontró? Que tantos historiadores mexicanos no habían podido. ¿Dónde fregados lo encontró? Lo encontró en archivos parroquiales de Tasco. Resulta que José Cecilio Magdaleno Ocampo nació en Tasco el 22 de noviembre de 1770. Wow. Y se encontró, ¿verdad? Y entre más información, más confirmó que era el personaje que buscaba. Porque ese señor se casó 4 veces, ¿verdad? Ese señor enviudó 4 veces, están los nombres, los lugares, la descendencia que tuvo con cada pareja. Y finalmente, bueno, lo que no tiene soporte documental, vaya, es como... Por ejemplo, no hemos encontrado quién fue el mecánico que le arregló el carro a Gabriel García Márquez cerca de las Chalupas. Bueno, pues era uno de tantos mecánicos que había en Iguala, ¿verdad? Entonces, cuando se trató de confeccionar una bandera, dice, bueno, pues de un sastre. Pues aquí a la vuelta vive don José Magdaleno, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, alguien lo registró y lo manifestó. Entonces volvemos ya a que oficialmente, por los datos que usted acaba de comentar, sí se le atribuye a don José
Cecilio Magdaleno Campo la hechura, confección de esa bandera. De esa bandera. Sí, lamentablemente hay gente que arma historias con base en lo que se imagina. Muy románticas, ¿no? Sí, muy románticas. Yo, por ejemplo, en mi primer libro de personajes de Iguala, pues no encontré más que lo que dice la tradición popular. Pero ahora con estos descubrimientos, la única biografía que voy a hacer totalmente nueva para la segunda edición de ese libro es la de José Magdaleno Campo. Porque... El cual era muy buen sastre, pero muy mala idea contraer nupcias con él, por lo que veo, ¿no? Y era barbero. Estaba cabrón, y se enviudaba cada rato ese güey. Por las fechas, sí se pasaba algunos años, vaya, se descarta cualquier sospecha de que sea asesino en serie, ¿no? Sí es ahí, ¿no? Ya entramos al terreno del FBI aquí, de la Interpol. Entonces, sí existió Magdaleno Campo, sí es verosímil la versión de que él confeccionó la bandera. Hay unas versiones que dicen que ese día, el 24, se la llevó a entregar a Iturbide, pero Iturbide no la mostró. No hay ninguna evidencia de la mínima de que haya aparecido la bandera antes. La bandera fue una semana después. Por lo tanto, yo insistiría, si queremos hacer rectificaciones históricas, debería de reprogramarse y que sea el 2 de marzo, el Día de la Bandera Mexicana. Yo creo más que otra cosa por el significado, ¿no? De ingeniero del 24, que es cuando comenzaron con esta, vaya, cuando fue el plan de Iguala, donde se reúnen pues para sí, dar esa forma, ¿no? Al término ya de esa independencia, ¿no? Para ver cómo iba a concluir por las buenas ya al final, ¿no? Lo trascendente al final de cuentas fue eso, que se proclamó el plan, ¿verdad? Hay por ahí versiones de que fueron como heraldos, como decía, que iban a anunciar. Entonces, hay por ahí una versión de que en la esquina eran las orillas de Iguala, imagínense qué chiquito era el pueblo. En la esquina que ahora es de bandera nacional y Allende, sí, se ubica donde está un negocio de pizzas y enfrente hay una funeraria. Sí, pensé que iba a decir donde está un Oxxo, ¿no? Ya que están todas las esquinas, pero sí, sí, bueno, sí ubico. Ahí, por todos lados. En esa esquina dicen que fueron esos heraldos de Iturbide a leer, ¿verdad? Llamaron la atención para que la gente de esa área de la población se acercara y escuchara la proclama, ¿verdad? Y conociera el plan. Y eso se supone que lo hicieron en varias partes. Eso fue el primer día, el 24. Es el día del plan, es el día de la proclamación del plan, ¿verdad? ¿Por qué, ingeniero, por qué Iguala? ¿Fue por coincidencia? Porque ahí estaba Iturbide y dijo, pues de aquí ya no me muevo, por ser un valle donde podían de alguna manera protegerse mejor. ¿Por qué fue Iguala? Me he hecho esa pregunta, porque ¿por qué no fue Tasco? ¿Por qué no fue Teloloapan, que tenía mejor clima? ¿Verdad? Iturbide seguramente que sufría mucho. ¿Te imaginas andar uniformado y en un clima como el de Iguala en el mes de mayo? Claro, pues, sí. Debe ser muy pesado. Entonces, Iguala, por su orografía y por su ubicación geográfica, es un punto estratégico, porque hay muchos pueblos, ya lo sabía desde tiempos prehispánicos, muchos pueblos con los que se comerciaba ya casi en forma natural, es pueblo de comerciantes. De toda la vida, ¿no? De hecho, hoy reina el comercio. Entonces, donde quieras. Vaya, no fue casualidad, sino causalidad, que dice, bueno, vamos a establecernos en Iguala, porque aquí es más conveniente, es más fácil el acceso por todos lados.
y además geográficamente también para fines militares, puesto que Pedro Ascencio pues andaba en Tasco, Izcatiopan, Izcapuzalco, toda esa zona norte de Guerrero. Entonces, pues, ¿qué caso tendría que Iturbide se hubiera ido con sus tropas a Chilpancingo o a Acapulco si los guerrilleros estaban aquí en la región norte? Vaya, todo tiene una lógica. Además que la autopista del Sol todavía no estaba. Todavía no estaba, pues sí. ni el ferrocarril. Como le hacían, güey, tenían que irse por los cerros y todo, entonces mejor rodeaban por Iguala. Así es. Entonces, Iguala ya desde entonces era estratégico hasta para esos propósitos. Pero fíjese, yo, bueno, no sé, probablemente esté erróneo para cuestiones militares. Se supone, yo supondría que un lugar alto estaría mejor para tener mejor visión, no un valle, ¿no? ¿No creen? Sí, pero como era guerrilla con la que tenían que enfrentarse, el irse a los lugares altos era casi como meterse en la boca del lobo. Ok. Porque ellos eran un ejército regular y los otros eran guerrilleros, eran gente muy rudimentaria. Correcto, ingeniero. Y ahora, Iguala, a través de la historia, como usted ya nos ha comentado ahorita, tiene un valor histórico muy, muy grande, ¿no? En aquel tiempo todavía pertenecía al Estado de México. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, o sea, en esos años todavía no existía el Estado de México. Más bien. Sí, pertenecía a hubo diferentes divisiones políticas, pero pertenecía a la Ciudad de México, a esa jurisdicción. Okay. Sí, ¿verdad? Acuérdate que el Estado de México pues se creó empezando la República. Fue el primer estado que creó el Congreso Federal ya en la etapa de la República. El Estado de México se creó en 1824, o sea, 3 años después de lo que estamos hablando, y fue el primero, y ahí... Pero antes que era, no era un estado, estamos de acuerdo, pero que era claro, Nueva España o... Era Nueva España, desde luego. Pero que digamos que la capital era ¿qué? O sea, por ejemplo, Michoacán era Morelia era Valladolid. Valladolid, eran provincias, ¿no? Eran provincias, tienen su nombre que se me va ahorita de la mente, pero había una división política, desde luego. Había una división política que después se transformaron en estados de una federación, la República Mexicana. Pero sí llegó a pertenecer Iguala a Estado de México, ¿verdad, ingeniero? Sí llegó a pertenecer. Iguala fue de las municipalidades fundacionales del Estado de México. Digámoslo así, ya de las orillas, ¿no? Del Estado de México tuvo que haber sido, quiero pensar. No, porque el Estado de México llegaba hasta Acapulco. Ok. Sí. Hasta ahí llegaba el Estado de México. Sí, entonces, de 1824 a 1849, Iguala perteneció al Estado de México, hasta que se creó el Estado de Guerrero. O sea, y bueno, sí. Ajá. La entidad que más aportó territorio para crear el Estado de Guerrero fue el Estado de México. Sí tiene sentido, y todavía sigue siendo de los más, junto con Chihuahua, ¿no? De los dos más grandes de México, ¿no? El Estado de México. Ya territorialmente, no pues es Chihuahua, pero el más grande es grande. Chihuahua, luego les debe seguir Sonora, Coahuila, y así se va. Sí, okay. No. Oye, ingeniero, y ya entrando a la cuestión de más para acá, digámoslo así, de Iguala, ¿cuándo usted recuerda, o si tiene el dato, usted como cronista de parte de la crónica de Iguala durante muchos años, ¿cuándo se hace la primer feria en Iguala, Guerrero? ¿De dónde data? Bueno, hubo
diferentes ferias en diferentes épocas. Por ejemplo, cuando se creó el estado de Guerrero, ¿verdad? Antes de que se creara el estado de Guerrero, perdón, hay un decreto del 2 de junio de 1835, un decreto del Estado de México donde se le da a Iguala por primera vez en su historia la categoría de ciudad y la denominación de Iguala de Iturbide. Entonces, junto con esa denominación de ciudad, se autoriza una feria que se tendría que realizar en octubre, ahora sí que asociado con el santo patrono que decías hace rato. Entonces ahí hubo una feria que duraba 10 días, desde 1835. Duró algunos años, luego se suspendió, luego ha habido diferentes ferias, pero la que ahora disfrutamos cada año, su primera versión fue en 1953. Wow. Sí, O sea, bueno. que ya tiene ¿qué? 70 años. 68 años. Casi 70. Y dentro de un año serían 70 años ya de la feria actual, como usted dice, de Iguala Guerrero. Y Iguala con tanta historia, ¿no? Con tanta historia que vale la pena retomar y mencionar, porque ya ve que ha sido muy vilipendiada, ¿no? En los últimos años, a partir de aquel penoso como se le conoce, de los 43, pero igual es más que eso, ¿no, ingeniero? Claro, eso fue un accidente de la historia y eso ha sucedido en muchas partes de México y del mundo, ¿verdad? Entonces, tristemente, ¿no? Tristemente, claro, ¿verdad? Pero pues sí es un reflejo de lo mal que andaba el país. Ahora sigue mal, pero con la esperanza, más que otra cosa, de que esto vaya mejorando. Oye, ingeniero, y usted que aprovechando su visita y que íbamos a hablar de la bandera, pero para hablar de Iguala en sí hay mitos, ¿no? Hay cosas curiosas, como aquello de que tenía no sé cuántos tamarindos y una tamarinda, ¿no? Decían que en el centro de Iguala se le conoce la ciudad tamarindera, y nos comentaba usted que no necesariamente, a lo mejor gente que no es de Iguala pensará que somos grandes productores de tamarindo, y no es así, pero comencemos por lo primero, aquella historia de que en el centro estaban, creo que 30 o 32, casi de semejanza a los estados de la República, ¿no? 32 tamarindos y una tamarinda, ¿no? ¿Qué hay de eso? Ese mito aparece en varios libros, entonces eso me inspiró, me motivó, y en el tomo 2 de Personajes de Iguala, dedico un texto que denomino La Tamarinda, mito igualteco. Entonces, pues para no extendernos demasiado, yo llego a la conclusión como ingeniero agrónomo y consultando los libros de botánica. En esta especie, el tamarindo, no es posible la existencia de árboles hembra y árboles macho, como lo es en la papaya. Hay varias especies vegetales en el mundo que tienen esa diferenciación, que hay plantas hembra y plantas macho. En el tamarindo eso es imposible. Entonces, lo que sí puede haber variedades de tamarindo que pueden ser de una talla menor, que la vaina puede ser más chica. Entonces, aquí con nuestra cultura machista, sobre todo, dicen, no, pues está más chiquito y todo eso, pues esta es la hembra. Luego de ahí se derivaron mitos de que las muchachas, cuando llegaba un forastero y lo querían conquistar, le preparaban un agua de las vainas de ese árbol, de esa tamarina, agua de calzón, y que ya estaban conquistados, ¿no? Oiga, pero sí había esa cantidad de tamarindos, de árbol de tamarindo, 33 árboles de tamarindo. Eran 32 tamarindos alrededor del Zócalo, y
coincidió con el año en el que se plantaron, 1832, que fue por iniciativa de don Luis Gonzaga Vieira, que ahora resulta que no nació en Iguala, que nació en Acámbaro. Hay otras versiones, vamos a checarlas. Pero don Luis Gonzaga fue un personaje aquí. De él vamos a platicar, que él organizó la primera celebración del Día de la Bandera, el 24 de febrero, ya iba con esa idea de Iguala, de 1837. Ok. 36. Era 7 años después, 6 o 7 años después del fusilamiento de Vicente Guerrero. Este señor organizó un evento en la tumba de Vicente Guerrero. Todavía no existía la columna de la Independencia y sus restos estaban en el Panteón de San Fernando, ahí en el centro de la Ciudad de México. Y tuvo de invitado a don Juan Álvarez Hurtado, que indebidamente le decimos Juan N. Álvarez, ¿verdad? Ya lo hemos comentado. Entonces, eso está registrado como la primera celebración, digamos, oficial, formal, del Día de la Bandera. Pero dejó de celebrarse. Hace rato dijiste tú unas fechas atinadamente. Ya en el siglo pasado, en 1936, creo que fue cuando empezó a celebrarse el Día de la Bandera, sobre todo en Iguala, pero se instituyó por decreto hasta 1940, fue de los últimos decretos de Lázaro Cárdenas. Sí. Oiga, y bueno, junto con el Día de la Bandera, justamente, y era en el centro, ¿verdad? Ya me imagino el relajo ahí, ¿no? En el centro de la feria. Donde hoy es el Palacio, creo, ¿no? Era alrededor del Zócalo, alrededor del atrio, entre el monumento y el atrio, y la calle que sigue hacia el oriente, todo eso se llenaba de stands. Luego, alrededor del Zócalo, donde está ahora Plaza San Ángel, era un terreno baldío de la familia Cales, y ahí se instalaban los juegos mecánicos, y luego ponían allá afuera unas plataformas donde había variedad. Pues, ¿qué es lo que atrae a la gente, no? Y gran derrama económica, ¿no? Durante tanto tiempo, porque ha sido, yo creo que debe ser una de las 5 ferias, según yo, debe ser más importantes de México, ¿no? La de Caballo, o sea, debe ser dentro de esas 5. Sí, está la primera, la de San Marcos, otra de las importantes, la de León, otra la del Caballo en Texcoco. Y otras más por ahí. Yo estoy de acuerdo contigo que ya la Feria de la Bandera de Iguala ya es de otro nivel. ¿Este año cuándo empezó, ingeniero? La feria, ¿usted sabe? Está, yo realmente escuché que no se ponían de acuerdo, que el semáforo epidemiológico, que si iba a haber feria o no iba a haber feria. Yo no. De hecho, mañana no va a haber, bueno, el 24 de febrero no va a haber desfile, tengo entendido, nada más van a hacer alguna cabalgata por ahí, que vi por ahí un anuncio de José Manuel Figueroa, el hijo de Iván Sebastián. Ajá. Que nada más, o sea, llevaran motos, caballos y lo que sea, o caminando si quisieran, ¿no? Sí. Como que para no dejar pasar la fecha, ¿no? Realmente no sé por dónde va a ser, pero... Yo ignoro si finalmente decidieron hacer la feria. El año pasado no hubo feria, el antepasado, ¿no? Yo casi ya no voy. Cuando yo estaba niño, en las primeras ferias, pues allá me la pasaba cuando no estaba en clases. ¿Verdad? Sí. Pues para nosotros era una cosa muy bonita y atraía mucha gente. Llegaban de los pueblos que rentaban autobuses, rentaban camiones de carga,
que venían llenos de gente para regresarse ya en la noche. Fíjese que otra celebración importante que no es histórica, bueno, no creo que sea considerada como histórica, más bien es religiosa. Muchos hablan de Taxco, ¿no? Cuando es Semana Santa, pero también sí. En Iguala, para los que nos estén escuchando y viendo, es una celebración muy grande en la parroquia principal, bueno, en la mera, que es la de San Francisco de Asís, donde es un espectáculo, bueno, hablando religiosamente, de muy bonito, no sé si decirle bonito, pero sí muy grande e importante, ¿no? Para la gente, sobre todo de Iguala Guerrero y alrededores. Claro, la Semana Santa atrae mucha gente, no nada más de igualtecos que viven fuera de Iguala, sino atrae turismo religioso. Yo conocí y me he enterado de gentes que vienen, algunos hasta de lejos, digo, tomando como referencia Iguala, gente que viene de Puebla, que viene de Hidalgo, de Veracruz, y vienen el martes santo para ver la procesión de los agachados. Exactamente, que le llamamos los agachados, ¿no? Son aquellos que guardan penitencia, bueno, para que los que no sepan lo que es eso, le decimos los agachados, que van pegándose, ¿no? Hacia atrás. Sí, en el tomo 2 del Personajes de Iguala, logré elaborar un texto con base en un estudio que hizo una socióloga de esta tradición de los agachados, que solamente los hay en Iguala, en Telolapan y en Taxco. Y son cofradías religiosas de San Nicolás de Tolentino. Okay. En Iguala hay 2 cofradías, se dividieron y hacen Tepecua creo que también tiene agachados, ¿no? Tepecua creo que también tiene, ¿no? No, son de otro tipo, allá son con música, las famosas marchas fúnebres. También es impresionante, pero es diferente. Van algunos penitentes, pero no predominan. En Huitzuco también hay algo de eso, ¿verdad? Son costumbres, yo creo que de la época colonial. Sí, medias raras, ¿no? Ya en este tiempo ya es algo muy raro, ¿no? Ver gente que hace ese tipo de prácticas, ¿no? Pues no te creas, hay muchos todavía. Lo vemos en Taxco, es uno de los espectáculos. En la Semana Santa de Taxco es tan importante y atrae tanto turismo, dicen, como la de Sevilla. Ok. Precisamente por los penitentes, ¿verdad? Yo, en el texto que tengo ya listo para el tomo 2, hablo desde el punto de vista de una socióloga, ¿por qué esa práctica? Oiga, y hay dos tipos, ¿no? Hay unos que van con unas como varas, sí, así estiradas. Con espinas, ¿no? Creo. Y están los otros que van muy pesados y además espinosos, y ellos no llevan nada que los proteja. Yo he visto cae 3. Directamente en sus hombros, en Correcto. su espalda, cae eso. Otros se van flagelando con un cordón que tiene de un lado para picos. Otro, ¿no? Tiene como clavos, púas. Tachuelas. Sí, picos, sí. Son picos muy impresionantes. Así es. Y llevan la espalda bien ensangrentada. Y luego hay unos terceros que son los que van amarrados con cadenas y van agachados. Y agachados, sí. Esos son los famosos agachados, porque yo también tenía esa, digamos, esa, no creencia, esa información, pues, porque los agachados yo pensaba que eran los cuates que se pegaban en la espalda, y no yo realmente también. Los agachados van agachados y van con cadenas. Esos son los agachados. Sí. Dice un amigo que participó en una ocasión, dice que sí es muy pesado el tema de los agachados, o sea, realmente ir durante 3 vueltas, porque creo que son 3 vueltas que le dan a la iglesia. Son 3 vueltas, darle 3 vueltas a una manzana en esa situación. Llevan un asistente. Es correcto. Que les da agua, que les aplica alcohol, para que no vayan a desmayarse ahí en el trayecto. Sí, está increíble eso. Luego llevan una buena carga de cadenas amarradas a los pies.
y van descalzos y llevan como una bata de isle teñida de negro. Sí. Y debe ser una prenda muy incómoda, Pesada. muy rasposa, ¿verdad? Y pues nada más llevan su calzoncillo y encima esa bata de isle. A mí me llamaba la atención y me daba miedo al día siguiente de sábado de gloria, o sea, el domingo, no sé cómo se le conozca, pero el domingo, que cuando pasaban, que nosotros les decíamos los judíos, ¿no? Con todavía con Judas, ¿no? Tapado del rostro, todo vestido de negro, amarrado, y pasaban a pedir cooperación, pues, para recuperar un poco, porque todo esto es voluntario, evidentemente, un poco de los gastos. Ajá, y si dabas, ¿no? Si dabas dinero, ya te decían viva la, no sé, por ejemplo, la zapatería Bustamante y toda su familia, ¿no? Y si no dabas, era muera, cabrón, muera la zapatería Bustamante y toda su familia. Y hay veces que el Judas se les escapaba, güey, yo chavito, y escóndete, cabrón. Andaba corriendo el pinche Judas metiéndose a cualquier casa que estuviera abierta. Sí, era un gran relajo, un gran desmadre eso, ¿eh? Bueno, a mí me tocó ir en la prepa a Tepecua el Jueves Santo, y en Jueves Santo soltaban a Judas, güey. Entonces eran gente que se ponía la máscara y agarraban con una, no sé qué era, pero era una bolsa de piel, como pues de los estos, de un toro quizá, lleno de monedas y de piedras. Sí. Entonces tú ibas en la calle e ibas toreando al Judas, ¿verdad? Que no te pegara, güey, porque iba saliendo, iban corriendo todo mundo, y el Judas, pues lo que hacía era pegarte, güey. Entonces te ibas esquivando, y también había mucha gente que iba de otras ciudades a hacer eso. Que era de tiro por viaje, que de los 3, 4 años que llegué a ir, que me tocó ver gente peleándose, o sea, gente que no le gustaba, pues, que se metía al desmadre, pero ya no le gustaba que le pegaran, y a mí me tocó un par de veces, amigos míos, los cabrones, que se vestían, y de repente me salían por atrás, hijo de su madre, aquello dolía, pero bien cabrón, pero la verdad es que es muy buena, digo, a mí me gustaba mucho como de joven, pues, digamos, cuando tenía 16, 17 años, me divertía mucho porque era alrededor de todo Tepecua, y era irte cuidando de los Judas, ¿verdad? Y lo interesante era que ponían vallas alrededor de las calles, o sea, la gente que no participaba estaba detrás de esas vallas, pero los que estaban adentro de las vallas eran la gente que participaba. Entonces, si estabas adentro, si te tocaba la mala suerte o la buena suerte, dependiendo, era seguro que te tocaba 2 o 3 catorrazos de esos, ¿no? Era bien interesante. Entre el miedo ya que de por sí daba ese cabrón, más la friega que te podía dar, córrele, ¿no? Era como los toros también, creo que es en Sevilla. ¿Dónde es lo de los toros allá en España? Que sueltan la pamplonada. La pamplonada, claro, donde te sueltan al toro y córrele. Pero no quisiera que nos despidiéramos sin antes sobresaltar otras cuestiones y grandes cosas de Iguala, como su comida, como ya lo comentamos al principio. El pozole también es de los mejores, yo creo que es el mejor, dicen algunos, el mejor de la República, el que se hace en Iguala. Los tacos al pastor, que son diferentes a los que conocen en cualquier lado de la República, que es el pastor que, vamos, que los que me estén escuchando, viendo, que conocen rojo, pero aquí no es rojo, es diferente, condimentado de diferente manera. Se come de primera, se come muy económico, y esto es para invitarlos a que visiten Iguala. De verdad se la van a pasar bastante bien. Adelante, Rol, ¿quieres comentar algo? No. Yo reitero también mi punto de vista de que una de las fortalezas de Iguala es la comida. Realmente debiéramos de promoverla más, porque aquí se come rico. Yo he viajado mucho y el año que estuve trabajando en Tasco, una de las cosas por las que subiera por la comida. Digo, salvo en los buenos restaurantes, pero muy costosos. Pero yo refiero a comida. En Iguala te metes a cualquier fonda, a un restaurante modesto, y comes sabroso. O vas a las fondas del mercado. Otro platillo que yo creo debe ser originario de Iguala, no quisiera recalcarlo y preguntarle a usted, ingeniero, que se la sabe de todas, la carne
de puerco en salsa de ciruela. Ese es un manjar que de Es verdad un que en cualquier lugar, platillo en el extranjero o en otro lado, lo servirían como típico de la comida gourmet, región. de verdad que me atrevo a decirlo, es Pero viene de delicioso. Altamirano, ¿no, Inge? Que yo sepa, se ofrece en otras plazas, pero en Iguala es muy antiguo. Yo desde niño, yo recuerdo que lo hacía mi mamá y vaya, aquí hay familias igualtecas que meten al congelador las ciruelas ¿Pero para qué que tipo de tenga ciruelas ciruelas todo son? el ¿Qué año. tipo de ciruelas son, Inge? Es una ciruela criolla. Criolla. Una, Sí, porque no es una la ciruela, ciruela que utilizan para hacer la ciruela pasa, ¿verdad? Las rojas grandotas. Son unas no, No es ciruelitas así chabacano como esa, ¿no? no, costeñitas, no es sé. una ciruela chica, ¿verdad? Hay una ciruela grande que es de semilla, decimos de hueso muy grande, la ciruela de Cuernavaca. Esa no sirve para la salsa. Es una ciruela criolla, es chica y debe tener un punto de maduración. Entonces, las guardan en el congelador y las descongelan conforme las van requiriendo para Yo, yo, poder comer todo el año eso. yo tengo dos puntos adicionales. Uno es el yo ya. Sí se la sabe ¿Cuál esa es ese, güey? como dicen los igualtecos, yo ya. Bueno, ese es. Esa es muy Ya, buena, esa es muy ya, buena. dicen ya, yo ya, o ya. Yo ya. El dicho, sobre todo entre las muchachas, están bromeando y dicen, no, yo como las de Iguala, yo ya. Yo ya. Pues sí saben el origen, ¿no? Dice, yo ya. No, no, a ver, dígalo, A por ver, favor. dale, Inge. Es de tipo religioso. Resulta que en Semana Santa, quienes cargan a la Virgen el Viernes Santo, tienen que ser puras señoritas vírgenes, pues. Castas No y deben puras. ser señoras, ni madres solteras, ni nada. Puras vírgenes son las que, vaya, es una costumbre, una tradición. Entonces se trata de que se van turnando para cargar las andas en la que va la imagen de la Virgen María. Entonces cuentan que alguna vez le dijeron a una, órale, te toca cargar. Dice, no, yo ya. Y todas la volvieron a ver, ¿no? Dice, no, ¿qué pasa? Yo ya cargué. No se confundan. Y es que como costumbre también todos es, en lugar de, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Es ya, así te saludas, güey, ¿no? Es Igual, estresante esa manera de saludar. Y pero hasta sí. triple sentido. Sí. Ingeniero, y para despedirnos, lugares que usted considere, tanto culturales o no, tradicionales, si pudiera ser, que quisiera que fueran, que la gente tendría que ir a Iguala a conocer y no irse de Iguala precisamente sin conocerlos. ¿Cuáles serían? Mira, yo creo que sobre todo los edificios emblemáticos de Iguala, el más antiguo es la parroquia de San Francisco. Muy bonita, por cierto. Se ha hecho muy, muy bonita en los últimos años. El otro edificio emblemático es el de donde está City Banamex. Antes el Majestic. Era el Royalty. Discúlpeme, el Royalty, correcto. El Royalty. ¿Algún otro lugar emblemático de Iguala? Bueno, pues el monumento. El monumento a la bandera. El museo de la bandera. Y ahora el museo de la bandera y santuario de la patria. Se ha mejorado mucho. Mira, en Guerrero hay 26 museos. Tengo ya un texto para hablar de eso en el libro y tengo una propuesta de museos para Iguala también. Hay 26 museos y el museo de Iguala. Y una museo. Iguala hay dos. En Iguala hay dos. Uno es el Museo de la Bandera y el otro es el Museo del Telégrafo y el ferrocarril. Ya, el que está allá por muy avanzado, lo que era la estación del ferrocarril. Sí, cómo no. Sí. Ese museo
podría ser objeto de un mejoramiento y que ofrezca más servicios para atraer gente, ¿verdad? Pero el de la bandera está entre los mejores museos del estado de Guerrero. Y también el asta bandera, ¿no? Sería un lugar para conocer, sin duda alguna. Correcto, el asta, le llamamos el asta monumental, ¿verdad? Que ya no es la segunda más alta de México. 12 años bueno, fue la primera. Pero vamos a cooperarnos para mandarle construir otros 3, 4 metros. Otros 5 de una vez, por si acaso alguien quiere estar chingando y le pone otro metro más, porque eso ya fue con alevosía y ventaja, cabrón. O sea, ¿cómo? No, además que le pongan una antenita, güey, con unos 4 metros ahí con una lucecita para que ya sea la más alta. Sí, cómo no. Y si nos atontamos, otra cosa digna de museo ya va a ser el puente, justamente para llegar al ferrocarril, porque ya tiene un chingo de años sin servir ese puente. Hay un llamado a las autoridades a ver si pueden arreglarlo, porque ya va a ser un museo. Un puente digno de mejor destino. Ese puente, ignorábamos los igualtecos que el nombre oficial de ese puente era Porfirio Díaz. Y fue inaugurado pocos años después de que se inauguró el servicio del ferrocarril, que fue en noviembre de 1898. A los pocos años se hizo ese puente. ¿Por qué? Porque era el acceso principal a Iguala. Al ferrocarril, claro. ¿Cuál puente? ¿El donde está el río Nilo? El río San Juan, río Nilo, Huelas, exactamente, el río San Juan. Tampoco ya no sirve, no hay paso por ahí. No, tiene años. Tiene años. No sabía eso. Hicieron alguna persona inteligente, irresponsable e ignorante, tonta, con una máquina hizo maniobras de desasolve y debilitó algunas estructuras del puente. Lo dañó estructuralmente. Y entonces ahora vas por el Panteón, te vas por la calle del Panteón o por el periférico. Correcto. Ya, afortunadamente hay alternativas, pero a nosotros nos ha trastornado. Yo era de los que pasaba todos los días por ahí, por el puente de la estación, el puente Porfirio Díaz, y yo tengo una propuesta de que esa calzada, que fue tan importante por tantos años, pues se rescatara. Por supuesto, tendría que. ¿Y esa va a dar a Reforma, no? ¿O va a dar a Matamoros o qué? Va a dar a Matamoros, y ahí donde están los bomberos, ¿verdad? Toma a la izquierda y ya toma Reforma para ir. ¿Por qué sentido contrario? Es sentido contrario, Matamoros. Y ahí la calle que cruza es a la derecha es Caritino Maldonado. Caritino, ¿cómo no? Y a la izquierda ¿dónde está la Cruz Roja? ¿Cómo se llama? La que te lleva a la Rufo, ¿no? Que lleva a la Rufo, efectivamente. La Caritino Maldonado. ¿No es Vasconcelos? No, ahí está ahí está la prepa Vasconcelos, pero no es la calle, no es Vasconcelos, ¿cierto? Está 2 calles enseguida, ahí a una cuadra, o una calle enseguida, no, está Leandro Valle y luego está Manuel Doblado, y ahí está la prepa Vasconcelos. Bueno, entonces la verdad quiero ya que nos despidamos, ya estamos sobre la hora. No sin antes, ingeniero, agradecerle como siempre el favor de su tiempo, de su atención. Sabemos que es una persona ocupada siempre en este tipo de programas culturales y pues la verdad para mí resulta un privilegio siempre poder escucharlo, poder aprender de todo lo que usted ha estudiado y ha investigado durante tantos años. Muchas gracias, ingeniero, y quisiera comprometerlo a hacer un programita especial sobre Iguala, pero sobre los datos curiosos de Iguala. Tiene ahí varios que usted me ha contado en lo particular con un mezcal en la mano, que eso se agradece también, donde García Márquez justamente cuando le arreglan su auto y él ve al horizonte y ahí se le ocurre 100 años de soledad, donde otra escritora también, Juan Gabriel, Mastreta. Tengo la historia de Juan Gabriel cuando vino a Iguala. Correcto. Llegó en autobús en la Estrella de Oro. No traían. Pero no la cuente. Pero no la cuente todavía para que tengamos el otro programa. Tintán también por ahí, ¿no? Cantinflas, grandes historias muy entretenidas, más
lo que yo le comentaba, ya lo dejaremos para el siguiente programa, de los tacos al pastor, ¿no? Que vienen por allá de Arabia, seguramente, porque hubo mucha gente por ahí que llegó en aquel tiempo y debe tener una historia del por qué emigró también en Iguala. Resultó que ahí se asentaron y hay bastantes, bueno, sobre todo en aquel tiempo, bueno, ahorita ya descendientes de esos árabes. Pero bueno, Rol, también nos despedimos, ingeniero, le estaba agradeciendo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Muy amable, ingeniero. Cuídense, buena semana. Igual. Gracias, Rol, nos vamos, hasta luego. Hasta luego, bye. Cuídense mucho ustedes. A todos nuestros televidentes, bueno, podcasteros más bien, no dejen de visitar la Feria de Iguala, que más o menos dura, ¿qué será? 8 o 10 días, del 10 tipo, del 10 más o menos al 25, 26 de febrero, se la van a pasar muy bien, hay mucho que comer, hay algunas cosas que ver, el clima todavía es benevolente en esta época, está Tuxpan, que a mí se me pasó comentarlo, que es una laguna bonita donde puedes degustar de mariscos muy al estilo de acá de Guerrero, que es diferente de Sinaloa, diferente a todo, y se van a chupar los dedos, de verdad se los aseguramos. Visiten Iguala, que no se van a arrepentir. Cuídense mucho, esto fue su programa y podcast con sentido trascendido. Hasta la próxima.